Las invasiones germánicas. El siglo V de la era cristiana fue uno de los más caóticos y violentos en la historia. Durante él se derrumbó definitivamente el Imperio Romano y comenzó la Edad Media. ¿Quiénes eran los germanos? Aunque los romanos denominaban bárbaros a todos los pueblos extranjeros, los bárbaros que atacaban el imperio y acabaron por invadirlo eran concretamente los germanos, conjunto de tribus extendidas desde el Rin y el Danubio por todo el centro y este de Europa. Los germanos pertenecían al grupo lingüístico indoeuropeo, pero no habían alcanzado el grado de desarrollo de otros pueblos indoeuropeos que se habían instalado muchos siglos atrás en India, Grecia e Italia. Su cultura era muy inferior a la romana. No tenían ciudades sino aldeas. No estaban organizados en estados sino en tribus. Se dedicaban a la agricultura y la ganadería, pero sus territorios estaban llenos de bosques y pantanos. Fabricaban armas de hierro y otros objetos de metal, pero su comercio no era intenso. Sus religiones eran muy primitivas porque aún adoraban a las fuerzas de la naturaleza, como el rayo, el trueno, los árboles, los ríos, etc. Los pueblos germánicos eran ante todo muy guerreros. Las victorias daban el poder y la riqueza, de manera que los más combativos formaban la nobleza militar, poseían tierras e integraban las asambleas en las cuales elegían a los reyes. Estos dirigían las campañas militares y actuaban asesorados por un consejo de ancianos. Tenían pocas leyes, pero en cambio todos los guerreros se vinculaban estrechamente a sus jefes y estos al rey mediante juramentos de fidelidad. Se trataba pues de pueblos llenos de vitalidad y empuje en contraste con la decadente sociedad romana. Entre los romanos existía la propiedad privada de las tierras, pero los bosques y las aguas eran comunales y ciertos cultivos se realizaban en forma comunitaria. Las tierras eran trabajadas por los hombres libres que no tenían condiciones para la guerra y por los siervos. Los germanos no formaban una población unida, sino que se dividían en numerosísimos grupos, cada uno con su rey, su religión, sus instituciones y su economía propia, ganadera o agrícola o ambas. Los principales grupos germánicos eran los visigodos y ostrogodos, situados hacia el este y norte del Danubio, y los vándalos suevos, francos, burgundios y alemanes que ocupaban las regiones próximas al Rin. ¿Por qué los germanos atacaban el imperio? Desde siglos atrás, las diversas tribus asaltaban los puntos fronterizos o trataban de penetrar pacíficamente. Fue desde el siglo III cuando arreciaron los ataques y como Roma estaba en decadencia, no pudo vencer a los germanos ni alejarlos del Rin y el Danubio. Hubo varias causas que explican estas invasiones. Por ejemplo, el aumento de la población y la pobreza de las tierras de los germanos. Sus territorios de bosques y pantanos no les permitían alimentar debidamente a una población que creció mucho en los últimos siglos de la antigüedad. Entonces los germanos decidieron ocupar las fértiles llanuras del imperio. Los germanos nunca pretendieron destruir el imperio romano. Al contrario, deseaban pertenecer a la civilización romana. Muchos grupos fueron admitidos como soldados a cambio de un sueldo y de tierras para sus familias. Esto alentó a los demás a obtener igual concesión o a lograrla por la fuerza. Otra causa decisiva fue la presión de los junos que ejercieron sobre los germanos. Los bárbaros junos no eran indoeuropeos sino de raza mongoloide o amarilla y habían sido expulsados de Asia, por lo que invadieron Europa y atacaron a los germanos. Ante la ferocidad de los germanos se vieron obligados a caer sobre el imperio romano. ¿Cómo irrumpen los germanos violentamente en el imperio? Los primeros invasores fueron los visigodos, que huían de los junos y cruzaron el Danubio en el año 376. El gobierno romano los aceptó como federados, o sea, aliados militares, pero no les dio tierras ni alimentos suficientes, lo cual provocó que los visigodos recorrieran la península balcánica, saqueándola hasta que el emperador Teodosio logró calmarlos celebrando otro pacto con ellos. Sin embargo, los visigodos anhelaban buenas tierras y años más tarde, dirigidos por su rey Alarico,
pasaron a Italia y saquearon la ciudad de Roma en el año 410. Ya para esta época el Imperio Romano se había dividido en el Imperio de Occidente e Imperio de Oriente. Muerto Alarico, su sucesor Ataulfo condujo a los visigodos a las Galias y España, donde fijaron su residencia. Ante la imposibilidad de echarlos, el emperador romano de Occidente les reconoció la condición de federados. La gran invasión del 406. Por los años en que los visigodos penetraban en Italia y aprovechándose del desconcierto, los alanos, suevos, vándalos y burgundios lograron cruzar las fronteras del Rin y devastaron las Galias. Los tres primeros pueblos, o sea, los alanos, suevos y vándalos, se establecieron en la península ibérica. Sobrevino entonces una lucha entre los visigodos, ya al servicio de Roma, y esos violentos invasores, lo que trajo por resultado que los vándalos, dirigidos por su rey Genserico, invadieran el norte de África. La invasión de los junos. En medio de estos desastres, los junos habían creado un reino en la actual Hungría y mantenían relaciones pacíficas con los dos imperios romanos, hasta que su rey Atila decidió atacar el agonizante imperio romano de Occidente. Sin embargo, el general Aecio, uno de los últimos grandes militares romanos, logró formar una alianza con los francos, burgundios y visigodos, y con ella derrotó a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451. Pero Atila, llamado el azote de Dios, marchó entonces sobre Roma. La ciudad no fue saqueada gracias a las gestiones realizadas por el Papa León III, quien se entrevistó con el rey de los junos y logró su retirada. Poco después, Atila fue asesinado y los junos se alejaron de Europa. Se acaba el Imperio Romano de Occidente. Francos y burgundios ocuparon las Galias, aunque también como federados, en tanto que los anglos y los sajones invadieron Inglaterra. Prácticamente los bárbaros habían desmembrado el imperio. Algunos pueblos no cumplían su pacto de federación y el emperador tenía que apoyarse en otros grupos germánicos para someterlos. Por otra parte, la descomposición del gobierno era total. Los generales romanos y germanos destituían y proclamaban emperadores. El último, Rómulo Augustulo, fue destronado por Odoacro, jefe de la tribu germánica en el año 476. Con este hecho desapareció definitivamente el Imperio Romano de Occidente y la grandeza de la ciudad que fuera capital de un imperio universal durante 700 años. Odoacro, como casi todos los reyes germánicos, ambicionaban ser magistrados romanos en las regiones ocupadas y por ello envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo como único emperador al de Oriente y reclamando para sí solamente el gobierno de Italia. Los ostrogodos, últimos invasores, se adueñan de Italia. El triunfo de Odoacro fue efímero, pues fue vencido por Teodorico, rey de los ostrogodos, en el año 493, después de que dicho pueblo cruzó el Danubio y entró en Italia. El año 476 es tomado convencionalmente por los historiadores para señalar el fin de la antigüedad y el inicio del medioevo. Consecuencias de las invasiones. 1. Desapareció el Imperio Romano de Occidente, desapareció la unidad política y jurídica que durante tantos siglos había existido alrededor del Mediterráneo. En lo sucesivo, cada región del antiguo imperio se convirtió en un reino germánico independiente de los otros. 2. Desapareció también la unidad lingüística. En las regiones fronterizas del Rin y en Inglaterra, las lenguas de los germanos reemplazaron el latín. En las Galias, actualmente Francia, España e Italia, por el contrario, continuó predominando la lengua latina. Los visigodos abandonaron su propia lengua para adaptarla, pero el latín se corrompió y mezcló con las de los romanos hasta originar siglos más tarde las lenguas romances. 3. La decadencia económica que padecía Occidente se hizo más grave aún. Se empobrecieron los campos, se despoblaron las ciudades, se aceleró la ruina de la industria y sobre todo el comercio marítimo, ya que los germanos no tenían ninguna experiencia en esta actividad. A esta ruina contribuyeron sobre todo los vándalos al dedicarse a la piratería por el Mediterráneo occidental. 4. La sociedad se volvió completamente rural,
porque casi todos los bárbaros se establecieron en los campos y la gente continuó emigrando desde las desoladas ciudades, ya que la agricultura se convirtió en la actividad económica fundamental. Los germanos aportaron algunas innovaciones técnicas en los cultivos. Los ricos propietarios germanos perdieron gran parte de sus tierras porque tuvieron que ceder a los germanos un tercio de ellas, que era lo que la ley romana exigía para el ejército. Algunos pueblos como los visigodos, burgundios y vándalos exigieron más cantidad de tierras. Con todo, los ricos propietarios romanos y los jefes germanos que recibieron más tierras terminaron formando una sola clase de poderosos terratenientes. 5. Inmediatamente después de las invasiones, la Iglesia perdió influencia porque la mayoría de los germanos se habían convertido al arrianismo, la herejía condenada por el Concilio de Nicea, un siglo antes. Sin embargo, los papas, obispos y misioneros terminaron por atraerse a los bárbaros hacia su autoridad espiritual y los dogmas católicos. En los siglos posteriores, la Iglesia fue la institución que salvó los restos de la cultura romana y facilitó la unión romano-germánica. 6. Las ciencias, las artes y las letras decayeron notablemente. A pesar de la admiración de los germanos hacia la cultura romana, se dañaron muchos puentes y construcciones y aunque los germanos adoptaron la arquitectura romana, la pobreza de la época no favoreció la realización de obras monumentales ni bellas. La literatura y las ciencias dejaron de cultivarse por falta de estímulo. Únicamente los sacerdotes y religiosos continuaron dedicándose al estudio y salvaron de la destrucción muchos libros de la antigüedad. Con el tiempo fueron desapareciendo también las leyes e instituciones jurídicas de los romanos. En resumen, puede decirse que comenzó a formarse una nueva civilización romano-germanizada, más pobre que las de la antigüedad. Los nuevos reinos germánicos. Los más importantes fueron el reino ostrogodo, bajo cuyo monarca, Teodorico, Italia se recuperó de la destrucción sufrida. Teodorico fijó la capital no en Roma, sino en Ravenna, pero protegió la cultura romana rodeándose de consejeros romanos y manteniendo leyes y sistemas administrativos del desaparecido imperio. El reino de los visigodos en España fue el más próspero porque muchas ciudades conservaron su actividad y el comercio no decayó como en otros reinos. Además, los visigodos habían asimilado mucho la cultura romana durante sus correrías por el imperio, de manera que también conservaron bastante la romanidad. Incluso abandonaron su lengua y adoptaron el latín. La unión de la península se demoró por las luchas contra los suevos y otros pueblos bárbaros, establecidos también en España, y porque el arrianismo de los visigodos los mantuvo separados de la población romana durante más de 100 años. En el año 586, el rey Recaredo y la mayoría de sus nobles guerreros se convirtieron al catolicismo, lo cual facilitó la fusión romano-germánica e inició la formación del futuro pueblo español. Las artes y la literatura romana se cultivaron nuevamente gracias al clero, sobresaliendo San Isidoro, obispo de Sevilla, por su sabiduría y los numerosos libros que escribió. El reino de los francos, muy pequeño en su origen, fue expandiéndose gracias a su rey Clodoveo, del 481 al 511, quien expuso a los visigodos de las Galias y ocupó casi todo el país que comenzó a ser llamado Francia. Sus sucesores sometieron a los burgundios y conquistaron parte del sur de Alemania. De esta manera, el reino franco pasó a ser el más poderoso de los reinos germánicos y también el mejor unificado, pues Clodoveo fue el primer monarca germano que se convirtió al catolicismo con todo su pueblo y esto permitió la rápida fusión de romanos y francos. Los anglosajones fundaron 7 reinos en Inglaterra, los cuales demoraron muchos siglos en unificarse. En este país desapareció casi toda la cultura romana y se impusieron las instituciones y costumbres germánicas. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like
Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.